Un saludo a todos. Vamos a continuar con los escollos gramaticales o casos de acento diacrítico. Veamos en qué consisten los escollos gramaticales. Los escollos gramaticales son errores comunes en la gramática que se cometen al hablar o escribir. Estos errores pueden ser causados por la falta de conocimiento de las reglas gramaticales, la confusión de las palabras, la falta de atención, entre otros. Veamos algunos ejemplos de escollos gramaticales. El uso incorrecto de los pronombres personales. La falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El uso incorrecto de los tiempos verbales, entre otros. Expresiones más utilizadas en los escollos gramaticales. Lo tenemos en el gerundio, el oísmo, el aísmo y el oísmo. Veamos el gerundio. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En cuanto al gerundio, es la conjugación del verbo que demuestra una acción, pero no está definida ni por el tiempo, el modo, el número, ni la persona. Desinencias o terminaciones en ando para la primera conjugación, ar, y endo para las conjugaciones segunda y tercera persona, er, ir. Los gerundios y sus usos. Se utiliza en ando, endo, indo. Veamos, como acción simultánea al verbo principal. Aquí tenemos los ejemplos. Siga caminando, estaba lo que veíamos anteriormente, ando. ¿Verdad? El ladrón huyó disparando. Aprendió inglés conversando en los muelles. Entonces podemos ver aquí donde se aplica pues al verbo principal. Como título también de alguna pintura, fotografía periodística u obra de arte. Y aquí tenemos los ejemplos. Napoleón cruzando los Alpes, el presidente dando el saque de honor. Veamos el loísmo. Es el uso improvisto de lo y los en función de complemento indirecto masculino. Es la sustitución del pronombre personal le, que representa generalmente al objeto indirecto por lo. Ejemplo, al profesor lo tomaron el pelo sus alumnos. Lo correcto es le tomaron el pelo sus alumnos. Es ahí donde nosotros escribimos y pronunciamos mal esos escollos gramaticales. Veamos el aísmo. Es el uso impropio de la palabra la y las en función del complemento indirecto femenino, en lugar pues de le y les, que es la forma a la que corresponde. Veamos ejemplos. Correcto, la palabra correcta es hubo y lo incorrecto es hubieron. ¿Sí? Correcto, dijeron, y vemos aquí que está lo incorrecto con base y lo incorrecto en base, etcétera. Ustedes pueden leer esto y podemos ir corrigiendo todos estos escollos gramaticales. Esto nos va a servir a la hora de escribir algún documento. Recuerde que vamos a escribir ensayos, artículos, resumen, etcétera. Entonces esto es bien importante a la hora de escribir, que veamos cómo se escriben las palabras para hacerlo de una forma correcta. El uso de deber y deber de. Deber. Cuando la oración sugiere obligación, y aquí tenemos el ejemplo, debo redactar una crónica para este viernes. Debes apurarte, de lo contrario no obtendrás el aumento del sueldo. Ahora vamos con deber de. Esto es cuando exista una suposición. Por ejemplo, deben de ser las 9 de la noche. Estamos suponiendo. Debes de haber estudiado hasta tarde. Tienes cara de cansado. Veamos el acento diacrítico o tilde diacrítica. El acento diacrítico es un signo de puntuación que se usa para distinguir el oficio gramatical de palabras homógrafas. De manera general,
un acento o tilde marca el énfasis fónico, ¿verdad? Que se hace sobre una sílaba de una palabra. Y en las palabras de más de una sílaba hay una sílaba tónica pronunciada con una mayor intensidad de voz y hay sílabas átonas. A nivel escrito, esta entonación marcada se indica mediante una pequeña línea inclinada, conocida como tilde o acento ortográfico. Sin embargo, el acento diacrítico o acento enfático tiene una función distinta. En primera instancia, este se utiliza en palabras monosilábicas, palabras de una sola sílaba, para distinguirlas de otras de diferente categoría que se escriben igual. Esto se puede apreciar en las siguientes oraciones. Él vino a la misa. El vino se extrae de la uva. Hagamos un análisis sintáctico. Dice que claramente el acento sirve para diferenciar el pronombre personal. Él es un pronombre personal y él es el artículo. Entonces veamos que el pronombre personal sí lleva acento y el artículo no lo lleva. Ahora, el mismo fenómeno se observa en quiere que dé vino a los invitados. Regaló una botella de vino. Aquí veamos que la palabra con el acento diacrítico que está aquí, o dice quiere que dé vino, señala que se trata de una forma del verbo dar, mientras que la otra es una preposición. Se puede notar que esto no sucede con las palabras vino, ¿vea? Del verbo venir y vino del sustantivo. Además, llevan tilde diacrítica los pronombres interrogativos y los exclamativos. Esto los distingue de los pronombres relativos, adverbios relativos y de las conjunciones. Y aquí tenemos un ejemplo. El pronombre cuando lleva tilde. ¿Cuándo me vas a perdonar? Es un pronombre interrogativo, por lo tanto, todos los pronombres interrogativos llevan acento. Pero la conjunción no. ¿Por qué? Porque dice que no sabe. Ahora, el acento diacrítico en los monosílabos. Las normas actualmente en uso establecen que las palabras monosilábicas en general no lleven tilde. Sin embargo, algunos monosílabos llevan acento diacrítico para distinguirlos de otras palabras con la misma grafía. Ahora bien, el criterio para emplear o no la forma acentuada es su categoría gramatical. Y estas categorías gramaticales expresan nociones como el sustantivo, el verbo, el adjetivo, entre otros. Obsérvese cómo se utiliza el acento diacrítico en estos ejemplos. Él piensa que todo estará resuelto a más tardar el lunes. Veamos la palabra él que lleva acento, es un pronombre personal, ¿verdad? Y el otro él que no lleva acento es un artículo. Así que eso que nos quede claro, él como pronombre personal siempre va a ir con acento y él como artículo no. Ella era la más capacitada para el cargo, mas no confiaba en sus propias habilidades. Más como adverbio, aquí sí va acentuado, ¿verdad? Y más como conjunción adversativa no lleva acento. Otro ejemplo, para mí que algo no está bien con el mi de mi piano. Veamos que el primer mi sí lleva acento porque es un pronombre personal. El segundo mi es un sustantivo que denota una nota musical, por lo tanto no lleva acento. Ni el tercer mi, vea que es un adjetivo posesivo. Sé que se cortó con unas tijeras y no se lo dijo. Sé es un verbo. El segundo sé es un pronombre reflexivo y el sé por último es un pronombre personal. Dijo que si ella no le daba el sí, sentiría vergüenza de sí mismo. Veamos que el sí es una conjunción y no lleva acento. Veamos el segundo sí, es un sustantivo que indica aprobación. Y el siguiente sí también va acentuado porque es un pronombre personal reflexivo. Y así, aquí hay ejemplos, ustedes pueden ver y ahí está su interpretación. Vamos con los interrogativos y exclamativos. Los pronombres relativos, interrogativos y exclamativos deben llevar el acento diacrítico. A estos se utilizan para introducir la interrogación y la exclamación respectivamente.
Esta misma regla aplica cuando se usan como sustantivos. En el caso de la interrogación, esta puede ser directa o indirecta, ¿verdad? Pero siempre va acentuada. Por otro lado, cuando funcionan como relativos, las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo y cuánto no llevan tilde. Tampoco se acentúan cuando funcionan como una conjunción. Veamos ejemplos. En las siguientes oraciones se puede ver la aplicación de este conjunto de reglas con algunas de estas categorías gramaticales. Veamos el pronombre relativo interrogativo directo. ¿Qué piensas de la nueva vecina? Y vemos que aquí sí, vea, es una pregunta, lleva su acento. Veamos el pronombre relativo, pero es exclamativo, vea, qué increíble, va con su acento. Las cosas que decía no tenían mucho sentido. Este es un pronombre relativo, por lo tanto el que no va acentuado, vea. Y en la conjunción, como dice la regla, vea, me alegro de que pienses así, tampoco lleva su acento. Y aquí hay más ejemplos de sustantivos, pronombre relativo interrogativo directo. Pueden ustedes leerlos y ver, ¿verdad?, que definitivamente sí se aplica esa regla. Vamos con la palabra aún con acento y aún sin acento. En el caso del par, aún, la forma acentuada se utiliza cuando al cambiarla por la palabra todavía no se altera el sentido de la oración. Y la otra forma se emplea pues cuando tiene el mismo valor de también, hasta, incluso o siquiera. Este último pues con la negación ni. Asimismo se escribe sin tilde cuando tiene valor concesivo, ya sea en la expresión conjuntiva, aun cuando, equivalente a, aunque, al igual que si va seguida de un adverbio o de un gerundio. Aquí tenemos los ejemplos. En las siguientes oraciones se puede ver el uso de estas reglas. Aún sigue pidiendo que le dé algún tipo de explicación. O sea, todavía sigue pidiendo. Esta forma de preparar el pescado es aún más fácil. Es todavía más fácil. Y así veamos que aquí van todos los ejemplos. Ustedes los pueden leer también y analizarlos. Y ahí está también su explicación. Aquí hay más ejemplos. Veamos la palabra solo con acento y solo sin acento. En la actualidad, la Real Academia Española recomienda no usar el acento diacrítico para distinguir entre el adverbio y el adjetivo. Solo como adverbio equivale a solamente, en tanto como adjetivo significa sin compañía. Se trata pues de una palabra llana terminada en vocal, por tanto las reglas generales de acentuación indican que no debe llevar tilde. Sin embargo, pues anteriormente se pensaba que estas podían prestarse a malas interpretaciones, ¿verdad? Por ello, para eliminar la posible ambigüedad, la norma obligatoria era acentuar el adverbio solo. Esto permitiría distinguir entre bebió solo una bebida, o sea, sin compañía, y bebió solo una bebida, solamente una. Luego, en la institución que vela por el cumplimiento de una norma común a todos los hispanohablantes, decidió que la posibilidad de que esto ocurra es mínima. Así pues, atendiendo al criterio de simplicidad de las reglas, este acento diacrítico ya no es de uso obligatorio. Incluso en un principio, la recomendación era usar esta tilde solamente en los casos donde pudiera haber la posibilidad de una interpretación ambigua. No obstante, considerando que el contexto y otras formas alternas pueden disipar esta ambigüedad, ya no se requiere la tilde para hacer esa distinción. Veamos los demostrativos. Los demostrativos son palabras que terminan la significación del nombre o sustantivo mediante una relación de lugar. El grupo está conformado por este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, esto, eso y aquello. Ahora, los demostrativos pueden tener la función de adjetivos. Por ejemplo, ¿es este un edificio? O pronombre. El edificio es este. Anteriormente las normas de la Real Academia Española, al igual que con el adverbio solo, exigía el uso del acento diacrítico para diferenciar ambos usos.
Y de este modo, pues cuando esto funcionaba como pronombres, debía emplearse esa tilde. Por ejemplo, en oraciones como aquel es un árbol sagrado o dame una de esas, debía acentuarse los demostrativos. ¿Verdad? Su uso evitaba ambigüedades en la interpretación de los textos. Y estas ambigüedades, ¿verdad? Estaban presentes en proposiciones como ¿por qué querían esos videojuegos? Con el acento, esos sería el sujeto de la oración, ¿verdad? Sin él sería un adjetivo demostrativo. De nuevo, pues se impuso el criterio de que el acento diacrítico no era necesario. La institución de la lengua considera que no hay justificación para su empleo. Y la función principal de esta tilde es oponer palabras tónicas a palabras átonas, idénticas en forma, pero esta condición no está dada ni en los demostrativos ni en el caso de las dos formas del adverbio solo. Gracias por su atención.